Está bien. Listos, Raf. Perfecto, saludos a todos. Shalom. Vamos a empezar a hablar de un tema que creo es bastante importante porque no es un tema de una fiesta nada más, es un tema de, creo, todos los días, algo que debemos de pensar, sentir y de acuerdo a eso también actuar. Estuve en Tisha B'Av en una comunidad y les pregunté, ¿quién de ustedes está triste por el templo? ¿Quién de ustedes está en luto? ¿Quién de ustedes siente esa tristeza al no tener el templo en Jerusalén? Y bueno, esa comunidad estaba en Miami con gente que gracias a Dios no le falta nada. Entonces no vi que hay gente ahí tristes por algún templo en Jerusalén. Y la verdad, muy difícil estar triste sobre algo que ni siquiera conocimos, algo que ni siquiera vimos. No nos hace falta en la vida, tal vez nos hace falta más en la cuenta del banco algo que falta un templo en Jerusalén. Entonces es muy difícil conectarse a un luto. Es muy fácil tal vez decir, sí, estoy muy triste, pero en realidad, seamos honestos, es muy difícil también para mí, también para cualquier persona. Entonces le dije, olvídense del luto. ¿Quién de ustedes está esperando al Mashiach? ¿Quién de ustedes está esperando? Todos dijeron, nosotros estamos esperando. Que espérense. ¿A qué está esperando? Hay gente que piensa que el Mashiach es el ministro de Trabajo, ministro de Economía, ministro de no sé qué, que le va a arreglar toda la vida y que todo va a estar bien, pero cuando están muy bien, se sabe que el Mashiach ahora no es tan importante, no es tan urgente. No nada más hoy en día, esta historia llevan contando de hace 200, 300 años también. Un rabino va, visita Polonia, está durmiendo en una casa de un campesino y en la medianoche el rabino se despierta y empieza a llorar, hace tikkun hatzot, es costumbre mística, cabalística, y empieza a llorar entonces llega el campesino, se levanta en la medianoche, dice, ¿qué está pasando? Que el rabino está llorando, va con él y le pregunta al rabino, ¿por qué está llorando? Dice, es por el templo que se destruyó, lamentablemente, y el campesino dice, oiga, voy, ¿cuándo se destruyó? Dice, no, hace como 2000 años. Hace 2000 años se destruyó y usted está llorando agua, ¿qué le pasa? ¿Tiene una memoria tan larga? Dice, no, es que no estoy orando por la destrucción nada más, sino lloro para que venga el Mesías. Dijo, ¿y ese Mesías de qué se trata? Dijo, ese Mesías va a traer bendición al mundo y nos va a llevar a todos a Israel. Dijo, espérate, hay que preguntarle a mi esposa si ella quiere ir a Israel, no es tan fácil. Se fue, preguntó a la señora y regresó y dijo, rabino, mi señora dijo que hace poco remodelamos la casa, hace poco compramos muebles, compramos unos corderos nuevos, unas gallinas, y no podemos dejar aquí todo, entonces dile al rabino que deje de llorar, no queremos el Mesías. Entonces el rabino le dijo, señor, usted no sabe, pero aquí nada es seguro. De repente llegan los cosacos y te quitan todo, hasta te matan. Entonces no es seguro estar aquí, vámonos a Israel. Dijo, buen argumento, rabino, voy a preguntarle de nuevo a mi señora. Va con su señora y regresa y le dice, mira, rabino, me dijo mi esposa que no hay problema, que usted sigue llorando para traer este Mesías. Pero si viene ese Mesías, que lleve a los cosacos a Israel y que nos dejen aquí en paz. Entonces no siempre sabemos cuál es el tema del Mesías. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Ahora, hay un día de luto en Tisha B'Av y tenemos que saber qué hacer con esto, porque no es un juego, no es un show de ponernos en el piso y empezar a llorar. Ahora, el mes más interesante que tenemos en el calendario judío es el mes de Av, porque comenzó muy mal, comenzó con tristeza, hasta Tisha B'Av, 10 de Av, todos esos días tristes, y de repente dice que el día 15 de Av es el día más alegre del calendario judío, uno de los días más alegres del judaísmo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué los dos están en el mismo mes y qué nos enseña esto? Esa es una de las cosas que tal vez tenemos que entrar. Y bueno, hay algunas opciones de conectarse con el luto de Tisha B'Av, porque como dicen, Tisha B'Av no es nada más el templo,
en Tisha B'Av puedo resumir por lo menos 10 cosas que pasaron en la historia en esos días de Av. 2 días antes, un día después, pero casi todos en Tisha B'Av. El primero fue el pecado de los espías. Regresaron los espías y empezaron a hablar mal de la tierra de Israel. Ese fue en Tisha B'Av. Eso fue en el año 2449 del calendario judío. Estamos hablando hace 3300 años más o menos. Regresaron los espías y hablaron mal de la tierra. Ahora, no es nada más coincidencia o diosidencia, como lo quieren llamar, que ese día cayó en Tisha B'Av. Para mí es algo muy importante porque el pecado de los espías era ver negativo, no apreciar lo positivo. Y cuando uno ve negativo y trata de explicar todo para alguna forma negativa, entonces pierde todo lo que tiene. Y así pasó con los templos. El primer templo en el año 586 antes de la era común, o según la cuenta talmúdica, en el año 3338 de la creación del mundo. Después, el segundo templo que fue destruido en el año 68, 69 o 70, cada opinión, hay 3 opiniones en eso, pero también fue resultado de gente que no sabían apreciar lo que tenían. Entonces, por eso los espías es como la raíz de Tisha B'Av. De alguna manera van algunas personas, no mintieron, no dijeron alguna mentira, pero interpretaron todo para algo negativo. Y esa es una de las cosas que debemos de aprender, cómo usar la teoría cuántica de la realidad, que todo depende del observador. Puede ser mal, puede ser, tú preguntas a una persona, ¿cómo está el COVID? Entonces alguien te dice, está peor, está mal, todo está negativo. Y el otro te dice, no, logré estar un poco más con mi familia, logré desarrollar algunas cosas, ve alguna cosa positiva. Ahora, todos tenemos cosas para quejarse y tenemos cosas para agradecer. La pregunta es en qué enfocamos. Nosotros disfrutamos poco de lo mucho que tenemos y sufrimos mucho de lo poco que nos falta, pero puede ser al revés. Es decir, si uno hace una lista de las cosas que tiene en la vida, y hablo sobre como personas sencillas como nosotros, que no somos millonarios y no tenemos ahora 1000 cosas afuera, somos personas así promedio. Hagan una lista de las cosas buenas que tienen en la vida, tanto que pueden ver, respirar, comer, caminar y todas las cosas del día a día, pero también la familia, alrededor, el país donde viven y 1000 cosas más. Y las cosas que pueden quejarse, tal vez, seguro le va a salir mucho más cosas positivas que negativas, pero nosotros a veces concentramos en la parte negativa. Y eso es la raíz de Tisha B'Av antes de cualquier cosa. Antes de hablar de destrucción, muy fácil hablar de destrucción de los romanos, de los babilonios, de esto, del otro, que nos quitaron, que nos mataron. Y muy difícil entender que la raíz comienza a veces con nosotros, no con los romanos. Es decir, ellos tienen su culpa, es una cosa. Pero ¿dónde estamos nosotros en todo esto? Nosotros siempre tenemos que ver las fiestas, la Biblia, todo lo que leemos, como un espejo de nosotros. Nosotros estamos adentro, no los romanos nada más, no los de Babilonia o los griegos, o cada vez en cada fiesta tenemos, si pelearon contra nosotros y ganamos, vamos a comer, y si perdimos, vamos a ayunar. No, no es el resumen de las fiestas judías. Es decir, hay una profundidad, hay unas dimensiones más allá. Y eso los espías, que un ejemplo, ellos dijeron que hay murallas muy altas y por eso la gente muy fuertes y no vamos a poder. Moisés también dice, señores, hay murallas muy altas, pero quiere decir que la gente es muy débil y no confían y por eso construyeron murallas. Es decir, cada uno lo explicó diferente, como la famosa historia de los dos que fueron a la India para abrir fábricas de zapatos. El primero dijo, aquí nadie camina con zapatos, y se regresó. El segundo dijo, aquí nadie camina con zapatos, y abrió 5 fábricas. ¿Quién tenía la razón? Los dos. Pero la pregunta no es quién tiene la razón, la pregunta es quién va a tener el negocio, quién va a tener la ganancia, quién va a poder, lo que ve positivo, lo que ve como Moisés, que mandó turistas para ver el bien, porque turistas siempre explica todo para bien, y ellos regresaron espías, que espías siempre trata de ver negativo, como aquella historia que el hombre que estaba en coma,
meses en el hospital y se levanta y ve a su esposa al lado después de unos meses. Dice, ¿cómo estuviste aquí todo el tiempo? Dice, claro, acompañándote, está contigo. Hijo, me acuerdo también que perdí el negocio, estuviste conmigo, y que mi papá falleció, estuviste conmigo. Cuando me caí de las gradas, estuviste conmigo. ¿Sabe qué estoy pensando? Dijo, ¿qué estás pensando, mi querido? Dijo, que me estás trayendo la mala suerte. Y él es un tonto porque es un espía, agarró todo lo bien que le hizo la señora y lo malinterpretó para mal. Entonces, el primero fue los espías en el año 2449 de la creación del mundo. El segundo fue el primer templo destruido en el año 586 antes de la era común. El segundo templo en el año 70, o las otras opiniones. La cuarta tragedia de Tisha B'Av en la Revolución de Bar Kokhba en el año entre años 132 a 135, que fue una de las, tal vez, escuchen bien, la tragedia de la historia judía más grande en números, porque en aquel momento había más o menos 1.100.000 judíos en Israel y murieron 580.000 judíos en la revolución de Bar Kokhba. Estamos hablando que más de la mitad de los judíos fueron asesinados entre en el año 132 a 135. Es una tragedia en proporción de porcentaje más grande del holocausto y más grande de cualquier otra tragedia. Y la cúspide, el punto más fuerte de esa tragedia fue en Beitar. Murieron ahí más de 100.000 judíos en esos días de Tisha B'Av. En el día de Tisha B'Av se abrió Beitar y entraron. Y dentro de esa tragedia de Bar Kokhba se esconde un dato histórico que no muchos conocen, que los alumnos de Rabbi Akiva, según algunos historiadores y el Rav Shlomo Gaon, murieron no por una epidemia misteriosa, coronavirus tipo Rabbi Akiva, sino murieron en la revolución de Bar Kokhba porque Rabbi Akiva apoyó a Bar Kokhba y ellos murieron. Pero dice que murieron porque no respetaron uno al otro. Sí, ese es el resultado. Cuando uno no respeta uno al otro, no puede ganar una guerra, muere. No puede formar un equipo, muere. Y ese es otro punto importante de Tisha B'Av, el odio gratuito de no saber respetar uno al otro, también en Tisha B'Av. Seguimos, estamos en número 5. Jerusalén por Adrianus fue destruida y él quería no nada más destruir a Jerusalén y llevar a los judíos al exilio, sino cambió el nombre de Jerusalén a Ilia Capitolina, y él quería de alguna manera hacer olvidar de lo que era Jerusalén, lo que eran los judíos, tapó todo, y hoy cuando uno visita Jerusalén, ve por dentro, hoy cuando camina en los túneles del Kotel, de muchos lugares y calles de Jerusalén que Adrianus trató de eliminar, pero como ustedes saben, Jerusalén significa esperanza, como dijo el profeta, vamos a regresar, y regresamos a Jerusalén, y lo que dijo el profeta, que hace 2000 años parecía un chiste, que los niños van a jugar en las calles, los ancianos van a caminar con tranquilidad, y que todo el mundo va a conocer Jerusalén y van a llegar, parecía un chiste, pero hoy en día es una realidad. De todo el mundo vienen a Jerusalén. Bueno, el tiempo de COVID es más difícil, pero los niños jugando en las calles, ancianos con tranquilidad, y ese es otro punto interesante que pasó también en Tisha B'Av. En 1290 también los judíos fueron expulsados de Inglaterra, que eso era la raíz después de la guerra de los 100 años, que duró 116 años, pero los judíos fueron expulsados de Inglaterra, fue firmado también en Tisha B'Av. También el rey Philip el cuarto en Francia en 1306 también expulsó a los judíos de Francia, 1306, unos años después, 16 años después de Inglaterra, también en Tisha B'Av. 1492 en España también fue firmada la expulsión de los judíos, y el gueto de Varsovia en 1942, es al revés del año de España, también fue derrumbado el gueto, entraron y mataron en este día mucho más judíos, y el último, en 2005, fueron expulsados 8.000 judíos en Gush Katif, en Israel, que es también una tragedia. Yo viví esa tragedia porque estuvimos ahí, joven todavía, en esa época me acuerdo muy bien esto. Entonces, hay muchas tragedias que pasaron alrededor de esos días. Entonces, uno puede conectar a la tragedia a través de esto, pero no es suficiente. Es decir, todavía
nos falta una conexión verdadera para entender qué tenemos que hacer en Tisha B'Av, para entender después cuál es la luz que tenemos y la esperanza que podemos tener, y está muy conectada al luto. No es luto y después alegría, es dos piezas de la misma cosa, es dos partes de la misma pieza tal vez. Y había una situación muy triste en Israel hace tiempo atrás, que una pareja que no tenían hijos, mucho tiempo, muchos años no tenían hijos, y llegó el momento que la mujer se quedó embarazada, gracias a Dios, pero en el día del parto, el día que tuvo que dar a luz, era un día que la mujer entró en una complicación y sale el doctor y le dice al esposo, mira, estamos en un momento muy difícil, tenemos que decidir, no podemos salvar a los dos, o tu esposa o la mujer se salva, o el niño se salva, uno de los dos, no podemos salvar a los dos. Dijo, bueno, dame unas horas, voy a consultar. Dijo, no tenemos horas, tenemos minutos, segundos, decide ya. Muy difícil. Entonces dijo, vamos a preguntarle a la mamá. Entró y le preguntó a su esposa, le presentó la situación y dijo, ¿qué quieres hacer? Dijo, mira, yo ya viví suficiente, quiero darle la vida a mi hijo, pero con una condición, que tú le enseñes el Kadish, que es un rezo especial para los difuntos, y que cuando tenga 13 años llegue a mi tumba para decirlo ahí. Bueno, listo. Bueno, muy triste, ella falleció y nació el bebé, creció, llega el año, cuando cumple 13 años, el papá lo lleva a la tumba para decir el rezo, el Kadish, y el niño agarra el libro de los rezos y dispara el Kadish en un segundo, así de rápido, sin sentimiento, sin nada, como que tiene una silla, porque ahora lo están esperando en Instagram. Tal vez lo máximo que hizo para su mamá, sacó un selfie ahí diciendo Kadish. Entonces el papá le dice, sin vergüenza, no puede ser, es tu mamá, ella te dio la vida, no puedes tener un poco más sentimiento de decir el Kadish como debe de ser. Dijo, papá, te entiendo, pero entiéndeme, yo nunca la conocí, nunca. No me conecto, no tengo esa conexión porque nunca la conocí. Entonces me cuesta. Y eso es lo que nos cuesta con el templo también, con todas esas tragedias. Es decir, no conocimos. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer Tisha B'Av? Esa pregunta se hizo un periodista en 2008. Yo leí un artículo en Israel, que el artículo estaba titulado ¿Quién está a favor de anular los ayunos? Y ahí ella escribió un argumento interesante. Primero trajo que el mismo Rabbi Yehuda Nasi, en el siglo II, cuando los romanos dominaron Israel, quería anular Tisha B'Av porque ya se regresaron a una estabilidad más o menos. En este momento, ella dice que estar ayunando en Tisha B'Av y estar triste en Tisha B'Av es ser mal agradecidos con Dios. Porque ella dice, y con razón, aparentemente, dice, nosotros estamos en el mejor momento histórico del pueblo judío. Tenemos el Estado de Israel, tenemos el ejército de Israel, tenemos yeshivot en cada lado, en cada lugar, tenemos de todo. Nunca el pueblo de Israel estaba en una situación tan buena, tan especial, que ilumina a todo el mundo, que apoya a todo el mundo. No nada más con el tomate cherry que lo hizo tan pequeño y cobró el precio el doble de la grande, pero está iluminando el mundo. Nada más en la época del virus apoyó a más de 76 países en el mundo. Hoy fuimos también a repartir diferentes alimentos en la colonia de Jerusalén, que está en Guatemala. En cada lado donde vas en el mundo hay israelíes que apoyan. Estamos en el mejor momento. ¿Por qué seguimos quejando en contra de Dios como que estamos mal y que todo está mal? Ser mal agradecido. Entonces ella dijo una cosa. Ella dijo, yo comienzo el Tisha B'Av en la noche ayuno y en la mañana tomo mi cafecito y leo las profecías de la esperanza. Entonces yo empecé a pensar, ¿tiene razón o no tiene razón? Claro que tenemos que ayunar todo el Tisha B'Av, pero ¿cuál es el significado aquí? Entonces, quiero entrar con ustedes para entender sobre qué es Tisha B'Av. Creo que eso nos puede cambiar un poco. Primero, cuando vemos la historia, si vamos a correr rápido lo que pasó en la historia, vamos siempre a encontrar algo muy interesante.
Siempre cuando pasó algo bueno, llegó algo malo después. Y cuando pasó algo malo, llegó algo bueno después. Comenzamos el recorrido rápido. Dios creó el mundo. ¿Es bueno o malo? Es bueno, buenísimo. Tenemos un mundo tan lindo. ¿Qué más queremos? Buenísimo. Le dijo a lo humano, no comas del árbol. Pero ¿qué hizo el humano? Comió del árbol. Siempre digo, lástima que no era chino, podía comer a la serpiente, pero comió al árbol. Está mal. Pero esta cosa mala transformó y trajo algo bueno, porque recibió la noticia que va a traer hijos. Entonces es algo buenísimo. Pero esos hijos empezaron a pelear. Caín mató a Abel, Isaac peleó con Ismael, Jacob con Esaú, Lea con Raquel, José con los hermanos, hace que lo mandaron a Egipto, a la cárcel. Mal. Pero ese se transformó en algo bueno, porque logró traer comida a toda la familia, a todos. Increíble. Buenísimo. Pero ese trajo algo malo, porque empezó la esclavitud en Egipto. Si no hubiera hecho, entonces todos hubieran quedado ahí en Israel sin problema. Entonces la esclavitud comenzó gracias a algo bueno. Pero esa esclavitud se transformó en algo bueno porque salieron de Egipto, recibieron todos los milagros de Dios, se convirtieron en el pueblo cuando recibieron en Monte Sinaí la Torah. Abraham no lo recibió, los patriarcas no recibieron, ellos sí, después de Egipto. Pero ese se transformó en algo malo porque hicieron el becerro de oro y todos los pecados que vienen después y quejaron sin pagar. Pero ese se transformó en algo bueno después porque entraron a Israel, construyeron el templo, pero se destruyó, pero lograron reunificar con el Israel escrito. Después de 70 años de Babilonia, construyeron el segundo templo, buenísimo. Pero ahí se generó algo malo porque otra vez odio gratuito y entraron otra vez al exilio, malísimo. Pero ese generó la Torah oral y el desarrollo del Talmud Babli y de Jerusalén, increíble. Entonces, buenísimo. Y así podemos seguir hablando y hablando hasta el Holocausto, lo peor que nos pasó al pueblo judío. Y después llega lo mejor, el Estado de Israel. Quiere decir que aquí hay algo muy interesante. Cuando pasa algo bueno, llega algo malo. Y cuando pasa algo malo, llega algo bueno. Es un juego, un ping-pong. No, aquí hay algo muy sencillo. Muy sencillo. Cuando hay algo malo, lo que queremos es salir de eso. Tenemos meta enfrente. Cuando alguien tiene meta enfrente, todos los obstáculos se vuelven pequeños y lo va a lograr porque quiere esa meta. Entonces va a hacer todo para lograrlo. Pero cuando ya lo logra, deja de apreciarlo, como les dije con los espías, la raíz de Tisha B'Av. Entonces, nosotros hoy no estamos ayunando en Tisha B'Av porque estamos mal. Estamos ayunando y recordando a Tisha B'Av porque estamos bien. El problema de nosotros no es la destrucción, el problema es la reconstrucción, que estamos en el mejor momento. Y la historia ha mostrado que siempre cuando estamos bien, llega algo malo y ahora estamos en algo bien. Ahora estamos en la época buena. ¿Y qué va a pasar? Ahora es el momento de recordar, porque en Tisha B'Av, que sepan, el día más triste del calendario judío, nosotros no decimos la confesión y la parte triste del rezo porque se considera fiesta, porque hay que recordar la alegría. En cambio, en el día más alegre de uno en su vida, ¿cuál es? El matrimonio. Para algunos, ¿no? Había uno que le dijo a su papá, el papá le dijo, hijo, mañana es hoy es tu día más alegre de la vida. Dijo, papá, pero me caso mañana. Dijo, por eso. Pero hay algunos que es el día más alegre de la vida que tienen. Entonces, ¿qué hacemos en el día más alegre en el matrimonio? Rompemos una copa para recordar a Jerusalén, para recordar la tristeza. ¿Por qué? Entonces, siempre doy la explicación cuando oficio bodas que la botella, siempre lo ofrezco a los novios que si quieren romper la botella, pero no quieren. Pero la botella significa dar y la copa y el vaso significa recibir. Siempre le digo a los novios, hay que romper la cualidad de recibir y empezar a dar. Por eso rompemos el vaso y no la botella. Pero según eso, la explicación es más profunda. Recordamos y le decimos a los novios, ahora que están bien, recuerden que había gente que estaba muy bien en Jerusalén, pero no lo lograron apreciar y se destruyó. Sepan, tienen que saber apreciar el matrimonio cada día. Porque ustedes saben que antes del matrimonio no hay problemas. ¿Cuándo empiezan los problemas? Después. ¿Por qué?
Porque antes de la boda tenemos una meta. Y cuando hay meta que tenemos enfrente, lo vamos a lograr. Entonces todos los obstáculos se vuelven pequeños. Pero cuando ya conseguimos la meta, entonces dejamos de apreciar y lo podemos perder. Como dijo una señora a su marido, ya no me traes flores, ya no me traes nada, antes me trajiste, ya no. Dijo, ¿y alguna vez viste un pescador que le sigue dando la comida al pez cuando ya lo agarró? Entonces hay gente que después ya no hacen. Como dijo ese señor a su esposa, ya te dije hace 20 años que te amo, si va a haber cambio te aviso. Pero no, es decir, si no vamos a seguir, lo vamos a perder. Es una historia básica. En toda la historia se muestra que cuando teníamos algo bueno, no sabíamos apreciar y llegó el momento que lo perdimos. Hoy en día en Israel hay muchos que piensan que están protegidos, que tenemos ejército, que tenemos el Estado de Israel, que tenemos y tenemos y tenemos. Sí, pero los judíos en los templos también pensaban eso. También estaban seguros. Y no, y de repente todo se cambió. Usted sabe que en Rosh Hashanah tocamos, según la tradición, la costumbre, por lo menos 100 voces, 100 sonidos del shofar. ¿Por qué 100? Si la Torah dijo 1, ¿cómo llegó a 100? Entonces dice, de la mamá de Sisra, que lloró 100 veces. ¿Quién era la mamá de Sisra? La mamá de Sisra era un comandante que era como Alejandro Magno, casi conquistó todo el mundo. Imagínense que él le dice a su mamá, mira, voy en la mañana a matar a algunos judíos y regreso al almuerzo. Y la mamá lo está esperando, pero él se muere. Sí, él, grande comandante, se muere en contra de una mujer que lo mata ahí. Y la mamá empieza a llorar. ¿Qué nos enseña eso? Que incluso lo más seguro en la vida se volvió nada. Y también el que más seguro estaba, se cayó. Si hay algo que nos enseña la historia, si hay algo fijo, es que todo se puede cambiar. Y eso es lo que tenemos que tener presente todos los días. No tenemos seguridad de nada. Y si quieren, hoy en día ya lo sabemos. El mundo pensó, hay un libro de un escritor ateo israelí, Yuval Harari, que él escribió en su libro, que ya logramos a vencer a las enfermedades, que ya el mundo está después de eso. Ya logramos, gracias al humano, a la ciencia, dar un paso para eliminar esa amenaza. Y miren, un poco después que salió el libro, salió el COVID y el mundo se enloqueció. Se enloqueció. Creemos en eso o no creemos, no importa, el mundo se enloqueció, es un hecho. Yo viajé en esos momentos cuando todo estaba vacío en el aeropuerto en Turquía o en Miami, eso, vacíos. ¿Quién pensó que las mascarillas, en vez de usarlo en purino, vamos a tener que estar contigo con eso todo el tiempo? Que las cápsulas, en vez de café, se va a estar en el estudio, que vamos a estar en Zoom tanto. Ninguno pensó porque ninguno invirtió en Zoom, ¿no? Entonces, todo se cambió, el mundo se enloqueció. No hay seguridad. Y esto es algo malo, pero para mí también es algo de esperanza. ¿Por qué? Hay una discusión muy antigua, desde a Platón, Aristóteles y todos, que creyeron siempre en el modelo del universo estacionario, que el mundo siempre existió. Llega el judaísmo y dice, al comienzo creó Dios y había caos y no había nada, y de repente Dios creó el mundo. Esa no es una discusión cosmológica nada más, es una discusión teológica, pero más allá, es una discusión mucho más profunda de lo que pienso. Los griegos, cuando dijeron, y hasta Einstein también creyó en eso, que el mundo siempre existió, quiere decir que no hay cambios, que todo lo que está, determinismo, no hay libertad, no podemos escoger, no hay libre albedrío, no podemos cambiar, no podemos hacer nada, porque el mundo fijo, el mundo estacionario siempre existió y así es. Por eso los griegos cuando hablaban de profecía, era el sinónimo de la tragedia. Cuando Edipo tenía que matar a su papá, porque así dijo el local, así tenía que ser y no importa que escapó y eso al final mató a su papá, porque no se puede escapar del destino. Llega el judaísmo y dice, no, había nada, había caos, de repente hay creación, quiere decir que hay cambios.
La profecía se puede cambiar. Nosotros leemos sobre Jonás en Yom Kippur. Puede cambiar. El profeta exitoso según el judaísmo es que sí logra cambiar. Dios busca a la gente activa que quieren cambiar. A Moisés, que luchó en contra del decreto de Dios, Dios le dijo, voy a eliminar el pueblo de Israel, y él le dice, no, bórrame de tu libro antes. Pero no a Noé, que aceptó el diluvio, sino a Moisés. Es decir, nosotros podemos cambiar todo. Aquí hay algo mucho más fuerte. Por eso cuando estamos hablando de destrucción, Rabbi Akiva, cuando ve con sus amigos y caminan después de la destrucción del templo, caminan en el lugar del templo y ven animales saliendo de ahí, los rabinos empiezan a llorar y Rabbi Akiva empieza a reír. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva les dice, así como hay destrucción y esa profecía se cumplió, también la otra profecía que se va a reconstruir se va a cumplir. Es decir, si hay cambios, hay esperanza. Así como hay algo malo, pero, ojo, va a llegar el algo bueno. Hay que trabajarlo, pero lo podemos traer. Pero también del otro lado, si hay algo bueno, tenemos que tener cuidado para que no se caiga. Por eso el mes de Av es un mes muy interesante, porque empezamos con luto, pero ese mismo luto es la raíz, es la semilla de la esperanza, es la semilla, dice que el Mesías va a nacer en Tisha B'Av. Eso es la parte más importante que tenemos que saber. Yo le conté a algunas personas que el Mashiach llegó un día a Jerusalén, camina ahí con su burro. Bueno, se entiende porque la gasolina en Israel es muy costosa, hay que llegar con un burro mejor, más barato. Pero llega, camina ahí en Jerusalén y de repente hay una manifestación en contra de aquel político, de este político que le dice, vaya, no sé qué. Entonces le dice, oye señor, yo soy el Mashiach. Y él le dice, ¿sos de la derecha o de la izquierda? ¿De qué político elige? Dice, no, yo soy el Mashiach. Tómate ese rótulo y párate aquí también con nosotros. Entonces dice el Mashiach, aquí no hay esperanza. Va, camina más allá, llega a la Tajaná, a la estación, ve dos hasídicos de Chabad que ponen tefilín a la gente. Entonces le dice, señor, soy el Mashiach. Dice, usted es parecido a él, pero no tanto. Si quiere poner tefilín, ve que no hay esperanza, va al mercado de Magneyuda, ve unos señores ahí sentados ahí como usted sabe. Le dice, señores, yo soy el Mashiach. Dice, ¿cómo usted que va a ayudarnos con el Bituach Leumi va a arreglar algún dinero de aquí? ¿Nos va a dar algo? No, yo voy a construir el templo. Deja de hablar del templo. El Mashiach también cansado, ve que no hay. Va a un manicomio, dice, tal vez ahí se puede. Llega con uno de los logos, dice, no, mucho gusto, yo soy el Mashiach. Dice, tranquilo, conmigo empezó lo mismo. Y así va en todos los lugares. Uno le dice, tu kippah es así, el otro dice, no, es asá, no tienes esto, no tienes el traje largo. Y cada uno le dice otra cosa hasta que él se desespera. Se va a sentar en un lado, ahí en la calle, viendo, respirando. Y pasa ahí alguien y le dice, oye, ¿usted está esperando al Mashiach? Dice, no, yo estoy esperando al pueblo de Israel. Y sí, nosotros estamos esperando, no importa qué religión, también hay otras religiones que están esperando al Mashiach. Yo siempre digo, cuando llegue, le preguntamos su nombre, lo que él va a decir, hagamos. No tenemos que discutir sobre eso ahora. Pero todos estamos esperando. Pero quizás él está esperando a nosotros más. Nosotros tenemos que seguir trabajando para traerlo. Ustedes saben que a veces estamos haciendo lo mismo, todos los años lo mismo, y pensamos que iba a haber alguna diferencia. Pero es decir, si siembras lo mismo, no va a salir, siembras fresas, no van a salir naranjas. Había uno que llega todo quemado al templo, le dice, ¿qué pasó? Dijo, es que estuve planchando mi camisa, de repente alguien me llamó y de repente, por error, agarré la plancha. Dijo, está bien, pero ¿por qué el otro lado también quemado? Dijo, es que ese tipo llamó otra vez. Hay gente que hacen lo mismo, hacen los mismos errores y van en un círculo todo el tiempo. El judaísmo nos explica que el año y los años no es un círculo, es una espiral. Parece lo mismo, pero cada vez tiene que ir más alto, tiene que ver cambios. Los cambios es una cosa, según la ciencia también, que sepan que los científicos no es la clase de hoy cómo conectar la teoría de la evolución y la biología con la religión. Hay una forma, hay rabinos que lo hacen, tengo conferencias en YouTube sobre eso, pero no es el tema. Pero según la ciencia, el Homo sapiens no era muy diferente de los Neandertal o Arctus o de todos los humanos que estaban en el mundo. Entonces, ¿por qué nosotros llegamos a dominar a todo el mundo?
Y ellos dicen que la revolución lingüística de hace 70,000 años, yo lo conecto con la Torah de 7,000 años, 7 miles de años, como dice el Talmud, puede ser 70,000. Esa revolución, cuando, según ellos, es una mutación que pasa con el humano, según lo que yo creo, puede ser el árbol de la sabiduría que le metió al humano eso. Hay dos cosas que pasaron. Primero, el humano, como él nace antes de su tiempo, porque la cabeza del humano es más grande, y como la mujer y nosotros caminamos sobre dos, entonces, si va a ser muy pequeño, puede caer, entonces la salida es muy angosta, y si va a crecer mucho, nunca va a poder salir, entonces sale antes del tiempo, por eso el humano no puede caminar, comer, hablar cuando nace, pero esa es una cosa negativa del humano, porque no es como el animal que es normal, pero es algo bueno porque lo puedes educar, lo puedes cambiar, el humano puede entender cambios. Por eso cuando los neandertales, por ejemplo, según la ciencia, querían hacer la guerra contra los humanos cuando llegaron, los humanos a diferentes lugares que ellos estaban cuadrados en la misma cosa, hicieron la misma cosa, pero el humano, el Homo sapiens, siempre cambió y por eso logró en todos los lugares, cuando uno cambia, tiene éxito. Hay cambios, el calendario judío nos enseña a cambiar todo el tiempo, pero hay algo más importante que pasó ahí. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos como humanos a todos los animales y a las especies del mundo. El animal tiene una conciencia nada más del presente, así. Él puede comunicar con su amigo diciéndole el ratón a su amigo ratón, cuidado, aquí hay un gato. Lo puede decir. Lo que no le puede decir es cuidado, ayer había un gato aquí, tal vez puede llegar hoy. Ese no lo puede hacer. Él no puede armar un cuento, él no puede armar una historia, él no puede imaginar. Todo eso es de nosotros. Esa es la ventaja que tenemos. Pero de un lado es desventaja, porque uno puede estar en el presente, en la playa más linda del mundo, el lugar más lindo, y sufrir por alguna trauma que le pasó en el pasado, o por una preocupación que mañana lo van a quitar la casa, o que el problema del banco, o de la suegra, o lo que sea, o una enfermedad, un pensamiento del pasado o del futuro. El humano puede destruir su presente por el pasado o por el futuro. El humano puede destruir el mundo por su imaginación. Porque algunos imaginaron que ese territorio se llama Alemania y el otro territorio se llama Francia y empezaron a pelear y a matar sin parar. No hay gato francés y gato alemán. El gato no le importa. El gato no tiene esa diferencia. ¿Alguna vez vieron un pájaro que no recibió visa en Estados Unidos? No. Él simplemente hace así y llega. ¿Nosotros qué tenemos que hacer para viajar? No nada más comprar el tiquete y pagarlo y todo lo demás. Tiquete, pruebas de COVID, esto, el otro, y pedir documentos, y hasta que llegar, y atrasos, y cancelo, y esto, 1000 cosas. El humano es el más complicado de la creación. Y le pregunto a la gente, oye, somos los peores del mundo, porque nosotros sufrimos, nunca vieron un tigre sufriendo por un problema con su esposa, con un problema de la casa, o problemas de la educación de los hijos. Nunca vieron una jirafa judía peleando con yo qué sé, un león árabe. No hay conflicto árabe-israelí de los animales. Es decir, nosotros tenemos conflictos sin parar porque decidimos, imaginamos que eso se llama así, eso se llama así, y cada cosa tiene, y empezamos a pelear por 1000 razones. Entonces el humano tiene desventaja que puede imaginar pasado, presente y futuro. Pero del otro lado, también puede mejorar el mundo a través de eso, porque puede aprender del pasado. Oye, nos pasó eso en Tisha B'Av, nos pasó eso con los romanos, nos pasó eso que perdimos, que no apreciamos, que hablamos mal, que no respetamos, que odio gratuito, y podemos mejorar para el futuro. El humano puede aplicar esto. Por eso el árbol de la sabiduría dice la Torah que es bien y mal, porque bien, por lo que dije, y mal también. Es decir, depende de nosotros cómo lo queremos hacer. Uno puede construir su vida nada más en la parte negativa, basado en algo negativo. La negativa palestina, por ejemplo, se basa en negativa, no en negativa. Si uno le pregunta cuál es el día más importante de ustedes, el día de Nakba, que fue en 1948, establecimiento del Estado de Israel. ¿Cuál es el otro día más importante? El día de Nakba,
el 67. ¿Cuál es el otro día más importante? El Día de la Tierra, que en 76 había algunas decisiones en contra de ellos. Todos los días importantes de ellos se basan en lo que le pasó a Israel. En vez de hacer algo positivo para ellos, una historia linda y positiva y una imaginación positiva, pueden construir un mundo diferente. Pero si uno basa nada más en lo negativo, no puede avanzar. El pueblo de Israel se consideraba pueblo en Egipto porque se compartieron esclavitud juntos. Pero sin embargo, cuando reciben la Torá del monte Sinaí, Dios le dice, hoy se volvieron un pueblo, hoy se formaron un pueblo. ¿Por qué? Porque hoy van a empezar a compartir una visión para el futuro juntos. Dejen nada más de hablar del pasado, dejen nada más de hablar del antisemitismo y que nos odian y que nos mataron y que esto y que el otro, que lamentablemente fue también, que hay que recordarlo por supuesto, pero no estar ahí todo el tiempo. Hay gente, yo veo, que está muy contentos de hacer eventos por el antisemitismo y por problemas y por esto, y viven de eso. Imagínense un día que no va a haber antisemitismo, se quedan sin trabajo. Entonces están todo el día hablando de allá. Pero oye, habla del futuro, ¿qué quieres hacer? El rabino Zach escribió en su último libro, escribió, a veces dejamos de ser el pueblo que Dios nos quiere y empezamos a ser el pueblo que la gente odia. O yo lo digo de otra manera, amamos cuando nos odian y odiamos cuando nos aman. Y ese es un problema. Nosotros tenemos que despertar porque el Shabbat antes de Tisha B'Av se llama Shabbat Hazon, el Shabbat de la visión. Porque si hay visión, no va a haber destrucción. Si hay meta enfrente, no va a haber destrucción. Si hay algo positivo, no va a haber algo negativo. Si hay luz, no va a haber oscuridad. Tisha B'Av es el día que más nos enseña a despertar y a levantar y a apreciar las cosas buenas que tenemos, no las cosas malas. Porque Tisha B'Av es el día que estamos mostrando al mundo, el pueblo elegido no es elegido porque somos mejores, no somos más sabios o más bonitos. Es el pueblo que enseña esperanza al mundo y le dice, somos el pueblo más pequeño rechazado en Egipto, que a pesar de esto Dios no olvidó y nos sacó. Y a pesar de todas las destrucciones y persecuciones en la historia, Dios nos sacó. A usted también, a cualquiera. Nunca pueden perder la esperanza. Y eso es lo que tenemos que tener siempre enfrente. ¿Cómo podemos entender que cuando hay algo bueno, no necesariamente va a quedar así siempre? Hay que apreciarlo para no llegar a perderlo. Y si logramos a esto, nada más, ustedes saben que nosotros hay una historia en el Talmud que cuenta que Rabbi Yoshua ben Hanania, en el Midrash es al revés, pero eso es otra historia, estaba con los filósofos de Atenas y ellos le trajeron dos huevos, perdón. Y él respondió con 2 quesos. Esa era la discusión. Le preguntaron a la gente de qué se trata eso. Dice que ellos trajeron 2 huevos porque según ellos creo que es hasta hoy, hay 21 días desde que la gallina pone el huevo hasta que sale el pollo. 21 días. Ellos le trajeron 2 y le dijeron, ustedes tienen el calendario 2 lapsos de tiempos de 21 días. Desde Yudaim de Tamuz, 17 de Tamuz, que rompieron la muralla de Jerusalén hasta Tisha B'Av son 21 días. Y desde Rosh Hashanah hasta el último día de Rosh Hashanah de las fiestas son 21 días también. Ustedes tienen 21 días alegres y 21 días tristes. Pero como siguen teniendo el triste, no hay diferencia y todo es triste. Quiere decir que no hay esperanza. Entonces el rabino le respondió con los quesos y le dijo, no es que el origen está mal, que hay algo mal ahí. Finalmente nosotros podemos transformar, a pesar que el queso que llega de un chivo negro, de esto sale blanco. Es decir, nosotros podemos también a través de las acciones cambiar también esos días tristes, se van a transformar en días alegres y en fiestas. No se van a anular, el Tisha B'Av no se va a anular. Ojo, se va a transformar en fiesta. Es mucho mejor, es algo mucho más importante. Por eso el Tu B'Av, después que aplicamos ese mensaje, que sabemos aplicar este mensaje, podemos entender que, o le voy a decir, y con eso voy a sellar, en una conferencia que estuve,
el Ministerio de la Diáspora en Israel, estaba un profesor muy interesante. Y él contó que su papá lo mandó desde Australia para estudiar en Israel hace muchos años atrás. Y el papá le dijo, vaya a estudiar física y tráigame 2 premios Nobel por lo menos. De polvo a Einstein, sos el más sabio, sos mi hijo. Bueno, lo mandó a Israel, era sionista, pero también pensó que su hijo es el mejor del mundo. Bueno, dice, fui, era él el hijo. Llegué a la facultad de física, pero de la facultad de historia veo una mujer linda que sale. Entonces, en este momento, dice, la facultad de física se volvió historia y fui a estudiar historia. Y le escribí a mi papá, dice él, que deje de soñar del premio Nobel, porque en historia no hay premios Nobel. Y hoy estudio historia. Dice que el papá le mandó una telegrama en ese momento con letras de ese tamaño, mostrando que está enojado, gritando. Y dijo, no estaba enojado nada más conmigo, estaba enojado con Israel. Dijo, ¿acaso cómo puede ser que Israel está enseñando historia? Israel no tiene historia. Israel tiene recuerdo. ¿Cuál es la diferencia? En todos los Kiddush siempre decimos Zikaron leMaaseh Bereshit, Zecher liTziat Mitzrayim. Zikaron, recuerdo, no es historia. Historia es algo que leo sobre los chinos, sobre los judíos también, sobre lo que pasó en el templo, sobre lo que pasó allá. Recuerdo, eso es lo que yo recuerdo que pasó conmigo. Es parte mía. Todo lo que leemos en la historia tiene que convertir en recuerdos de ser parte de eso, de entender que nosotros hoy somos la pieza que sigue. El último, en los 2 últimos preceptos de la Torá, el primero, el penúltimo, es congregar a todo el pueblo de Israel. Una vez cada 7 años que se llama aquel. Y el último precepto de la Torá es que cada uno tiene que escribir un libro de Torá. Son 2 preceptos opuestos, porque congregar a todo el pueblo de Israel es para todos. Y cada uno escribir un libro de Torá es individual. ¿Qué quiere decir eso? Hay el público, hay todos, pero es toda la historia, es todo lo que pasó. Pero hay obligación que cada uno debe seguir escribiendo la Torá, seguir escribiendo la historia del pueblo, seguir escribiendo el mundo, seguir mejorando el mundo, seguir cambiando, seguir haciendo. Ese nos toca a cada uno individual también. Esa es la última cosa que Moisés dijo. Yo los dejo, pero siguen, porque todo el tiempo hay que seguir, todo el tiempo hay que cambiar. Y si no, no podemos perder lo que tenemos. Así que siempre tenemos que poner meta enfrente. Y hoy estamos en un momento muy complicado. Hoy estamos en un momento que tenemos todos. Pero miren, en Israel también y eso empiezan a pelear por cualquier cosa porque ya empieza a faltar esa meta en común. Y estamos en punto que tal vez lo podemos perder. Nunca el pueblo de Israel logró superar el más de 74, 75 años de un reinado así junto. Siempre después del rey David y el rey Salomón, el hijo se rompió el reinado. El reinado de Israel se rompió, el reinado de los Hashmonaitas se rompió. Así siempre, nunca logramos a seguir. Y eso es lo que tenemos que saber. Hay historia, lo tenemos que volver y transformar en parte del recuerdo, pero sin embargo, no es nada más leer y todo el tiempo hablar de lo que pasó, sino también hablar de lo que va a pasar. Y ese no es hablar, porque para que pase, tenemos que actuar hoy, tenemos que hacer hoy, fabricar la historia del mañana, es empezar a actuar hoy. Y por eso Tisha B'Av puede ser el día más alegre, porque si logramos aplicar esto, estamos arreglando el problema de los espías que vieron mal, estamos arreglando los problemas que la gente que no sabían apreciar, y estamos más protegidos para tener un futuro. Así que muchas gracias a usted, muchas gracias Jacob por insistir, y a pesar del tiempo corto y eso, siempre hay que encontrar tiempos, así que cualquier pregunta, con mucho gusto. Espectacular, Raf. La verdad es que deje de ser una historia y se vuelve un recuerdo. Porque de los recuerdos, cuando tenemos y son a veces tristes, y hay gente que no quiere recordarlos, eso produce que
no queremos repetir esta historia, sino que la historia cambie y sea mejor. ¿Tienen preguntas, inquietudes? Por favor, si levantan la mano, les puedo abrir el micrófono antes de abrirles a todos para que puedan saludar al Raf. Hay una opción que es para levantar la mano, si tiene, por favor. Bueno, mejor les voy a abrir el micrófono a todos. Y por favor, traten de ordenadamente preguntarle al Raf. Listo. Están abiertos los micrófonos y están a su dominio. Por favor, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún saludo al Raf? Están abiertos los micrófonos. Pero uno tiene que abrirlo para poder hablar, creo. Sí. Buenas noches, no sé si me escuchan. Oh, Sí, se escucha. sí, escuchamos. ¿Puedo hablar? Sí, parece que Únicamente para saludarlos. Saluditos de aquí de Guatemala y qué bueno que ustedes estén con nosotros. Creo que es un pueblo bendito por Dios y créanme que como guatemaltecos los amamos bastante a ustedes, ¿verdad? Y espero que los días que estén aquí en Guatemala pues se la pasen de lo mejor. Que Dios me los bendiga y realmente Dios está al lado de ustedes, ¿verdad? Porque son, ahí sí que por promesa, ¿verdad? El pueblo elegido por Dios. Muchísimas gracias. Esas son mis palabras. muchísimas gracias. También amamos a Guatemala y también Amén. que Dios los bendiga. Gracias. Ya lo bendijo con un país muy hermoso, así que muchas gracias. Amén. A ustedes, gracias. ¿Alguien más antes de cerrar? ¿Alguien tiene preguntas? Parece que todo está claro. Eso está bien. Mejor, profesor. Sí, Rabino. Bueno, gracias, Rabino, muchísimas gracias por este shiur. Desde Ambato nosotros le seguimos bastante, agradecemos esta importante charla que nos acabó de dar. Y bueno, aprovechando, nosotros justamente con un amigo que está aquí conectado con Sebastián, nos hacíamos una pregunta, y es con el tema que usted empezó a hablar, Rabino, acerca de la importancia del Mashiach y la importancia de saber reconocer el Mashiach en todo esto. Dice la literatura judía, he leído un poco, no soy judío, pero he leído un poco, que el Tisha B'Av y encuentran bastante correlación y encuentran bastante, como dice, esperanza en que ya todos esos recuerdos se acaben cuando el Mashiach entre. Entonces, Rabino, yo lo que le quisiera preguntar es lo siguiente. Maimónides, en los 13 principios de la fe, dice que el Mashiach vendrá. Es un mandamiento para el pueblo de Israel. Nosotros dependemos de que una persona como el Mashiach venga a solucionar todo, o como usted dijo, somos nosotros los que creamos nuestro futuro. Muchas gracias, David. Bueno, excelente pregunta. Nosotros tenemos que esperar, pero no es suficiente. Es decir, es como esperar que gane lotería sin comprar el boleto. Yo estoy esperando, pero si no compraste el boleto, puedes seguir esperando, amigo. Es decir, la espera tiene que conectar con acción. Y por eso también la creencia, no nada más en Mashiach. Yo no puedo estar bajo de la lluvia y rezar y leer todos los salmos para no mojarme. Es decir, te vas a mojar.
pero no se va a ayudar a los salvos, no, porque la creencia viene con acción activa y no es para flojos que no quieren entrar a la casa o tomar sombría. Entonces, eso es algo muy importante, no nada más con el tema de Mashiach. La acción es muy importante para mejorar, para hacer, porque si no lo hacemos, nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros así nomás. Es decir, Dios ayuda cuando nosotros ayudamos también, cuando nosotros hacemos también. Mashiach llega cuando nosotros también hagamos. Todo es también combinado con la acción nuestra también, y no solo con... que Dios nos dé. Que Se paran los perros arriba, hay que tener cuidado. Así que siempre tenemos que actuar y esperar. Muchas gracias, Rabino. Buenas noches, Rabino. Buenas noches a los demás. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Rocío. Yo lo veo, hoy estoy conectada desde Colombia. Pues la verdad, agradecerle mucho por los videos que usted enseña. Es muy edificante, se aprende mucho. Digamos que soy muy nueva, siguiéndolo sé. Y pues los temas que se tocan aquí son muy interesantes porque de alguna manera pues estamos aprendiendo. No nos quedamos solo con lo que leemos, lo que otras personas nos dicen, sino que estamos siempre aprendiendo. Le doy muchas gracias, te bendigo, Rabino, y pues contenta de estar aprendiendo cada día más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, hay que tratar de hacer, de aprender y de enseñar también lo que se puede. Gracias. Rabino, muchas gracias por la conferencia, muchas gracias por su tiempo y no podíamos esperar menos. Siempre es un honor tenerle con nosotros. Espero no sea la última y más aún que todo vuelva de a poco a casi la normalidad. Ojalá que pueda otra vez estar en Ecuador y pueda estar en nuestra comunidad también. Un abrazo, Rab. Lo queremos muchísimo. Con la ayuda de Y Dios. muchísima, y ante todo hay una cosa que es loable de lo que se ve, es la labor social que usted hace. Que eso es como lo que usted dijo antes en la charla magistral, acerca de lo que es dar con la botella y la copa, ¿verdad? Entonces, mientras más aprendemos a dar, emulamos al Creador, así como Abraham Avinu. Un abrazo, Rab. Una feliz noche. Gracias por la audiencia a todos los amigos de todas las partes de Latinoamérica. Un abrazo. Muchísimas gracias. 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 Excelente exposición. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Rabino. Esperamos por aquí, por el Ecuador. Pronto, con la ayuda de Dios. Ojalá y podamos ir algún día a Israel. También. Todo se va a poder. Hay que Dios poner la primero. meta enfrente y se va a lograr. Pero hay que poner metas claras en la vida. Amén. Mientras la meta está clara, los obstáculos van a volver pequeños y se va a lograr. Cuando uno sabe que quiere comer, entonces hace todo para comer y cocina y hace y come. Pero si uno no sabe qué quiere, entonces es difícil. Entonces, hay que poner 3, 4 metas, 2, 1, lo que sea, enfrente. Y hasta yo aprendí de mi esposa que las cosas que ella quería lo puso en el fondo de su celular. Y así, esto es algo muy importante. Sí, es Buen algo punto muy para importante. aprender. Exacto. Buen tip. Así es, lo puso enfrente de su celular, está hasta hoy, todo el tiempo. Nosotros ponemos siempre las fotos del pasado, ¿verdad? De lo que ya pasó. Entonces, ese siempre es importante. Creo que podemos lograr las cosas cuando lo tenemos. Si nosotros lo tenemos claro, entonces para la realidad también va a ser claro. Pero si ni nosotros sabemos, pues cómo se va a saber la realidad. Exacto. Muchas gracias, Rabino. Desde Guatemala, un abrazo fuerte y se le extraña, lo apreciamos muchísimo. Le hablo de parte de la comunidad Shahar Hashamaim. Lo amamos cada detalle que Shabei nos proporciona y muy agradecidos. Qué conferencia, de verdad, tan edificante.
es para que de verdad cambie nuestra perspectiva sobre la situación actual en el mundo entero. Un abrazo fuerte desde Guatemala. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, es bueno que el COVID nos enseñó que podemos reunir también a través del Zoom. Podemos estar estudiando y eso es algo muy bueno que también se puede aprovechar. Así que gracias a ustedes también se puede formar y gracias a ustedes siempre se puede, hay que estudiar más para poder enseñar más, entonces es importante. Si no hay nadie que escucha, entonces uno a veces no ni aprende. Entonces es también importante esa conexión. Gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Laila Top Rap, muchas gracias. Gracias a todos.